Bueno, voy a grabar el vídeo que dije de Gui y como no quiero que se haga extremadamente largo el vídeo, ya que hay bastantes cosas que comentar, pues voy a empezar, ¿vale? Él al comienzo del vídeo básicamente habla de la relación que tiene con Lazar, anécdotas y juraría que algún detalle de los días previos, incluso de la misma mañana. Él en el vídeo ahí, justo cuando cuenta su relación, anécdotas, etcétera, hace como un break y dice, a partir de ahora voy a contar todo lo que pasó en relación a la prueba, ¿vale? Y aquí comienza lo que es la parte en la que ya van a comenzar la prueba. Porque habla un poco de que llegó, que era de noche, que los pusieron, le explicaron un poquito lo que es el trayecto, etcétera. Comienza la prueba. Eh, Habla sobre todo de que comenzó muy fuerte, o sea, cosas personales, porque también habla bastante de un poco cómo se sentía él en cuanto a atleta, ¿vale? Se notaba bastante cansado, etcétera, y llegó a un punto en el que, aunque la temperatura en ese momento de la mañana no era excesivamente caliente, o sea, no hacía calor, sí que le empezó a entrar, pues evidentemente estás corriendo, etcétera, y sobre la mitad más o menos del trayecto empezó a notar como mucha calor. Y lo que pensaba era pues que se iba a refrescar básicamente una vez llegase al agua, ¿vale? Pasa, llega al agua y ¿qué es lo que pasa? Que el agua está bastante caliente. O sea, habla de que el agua está bastante caliente y como que agobiaba un poco el hecho de que estuviese a esa temperatura. Una vez entran en el agua, comienzan a nadar, ven que las boyas, o sea, se veía dirección, si entras en el agua y vas dirección hacia la meta, las boyas quedan como a la derecha. Y decía que cuando comenzaban a nadar, etcétera, como que no tenían ese, esas boyas como señal de seguir un camino o una dirección y que simplemente seguían el camino por la gente que estaba nadando. O sea, dice que una vez levantaban la cabeza, que veían brazos y como que seguían ese camino, pero que en ningún momento se veía bien las boyas. No se veía personal, no se veía prácticamente nada, porque decía que estaban nadando de cara al sol y, y que básicamente no se veía absolutamente nada. O sea, que no tenían como referencia de hacia dónde se estaban dirigiendo. Y, hombre, supongo que eso agobia. O sea, más o menos poniéndote en su situación, sí que es cierto que si tú notas que el agua está bastante caliente, vienes fatigado de una prueba, levantas la cabeza y no ves a nadie, ni siquiera ves el fondo, ves que realmente no sabes a dónde estás nadando, te encuentras un poco como en tierra de nadie, por así decirlo, pues evidentemente te agobia. Y es un poco lo que dice, que hubo un momento en el que le entró un poquito el pánico, que comenzó a fatigarse mucho, que empezó a cansarse, se le empezó como no a contracturar, sino como tenía, bueno, estaba como el músculo lo tenía como fatigado y empezó a perder horizontalidad a la hora de nadar y que empezó como a nadar un poco de aquella manera, pero que más o menos se recompuso y pudo seguir nadando. Y que únicamente pensaba en eso, en respirar, intentar llevar su ritmo y acabar la prueba. Esto una vez lo que es la prueba en sí, ¿vale? O sea, llegan y cuenta un poco lo que se vivió, que es un poco lo que los espectadores, o al menos desde mi punto de vista, sabemos. Que es pues que Luca buscaba a su hermano, que no se sabía realmente qué es lo que pasaba, etcétera. O sea, un poco la información, que esto lo he omitido más que nada por eso, porque veo que es un poco la información que ya tenemos nosotros. Y la información básicamente que salía era eso, pues si aparecía, que sí había aparecido, porque dice que al principio como que lo habían visto o algo así, que después no, que era mentira, que no lo habían visto y que dice que era todo como muy confuso y nada era oficial, o sea, no había nada que había dicho Crofi. Eh, Toda la información que obtuvieron, básicamente, dice que no era de personas que tuviesen esa responsabilidad dentro del CrossFit, o sea, que eran personas que eran de control de atletas. O sea, la información que tuvieron los atletas no era de personas que tuviesen un alto grado de responsabilidad dentro de la empresa, sino que eran personas que incluso podrían ser voluntarios, que realmente no lo sé, esto es una opinión mía, ¿vale?
pero eran básicamente eso, control de atletas. Control de atletas son los que dio la información. Esto es lo que dice él. O sea, no digo que esto sea la verdad, ni mucho menos. Pero es lo que dice él, y evidentemente, si él estuvo ahí, no creo yo que mienta. Y eso, nadie de CrossFit dio ningún tipo de comunicado sobre la información que habían obtenido, pero, como digo, sí que la obtuvieron del control de atletas. Eh, Después de todo eso, pasó pues la reunión, la famosa reunión en la que estuvieron pues todos los atletas, equipos, etcétera. Habla de entrenadores, también que había entrenadores, no sé si eso es cierto, pero habla de entrenadores también. Y, y que cuando reunieron a todos los atletas, que esto sí que se lo leí a su mujer, que es un post que subió, como que la decisión ya estaba tomada. O sea, se supone que los reúnen para ver qué es lo que pasa y un poco contarle todo lo que ha ocurrido y ver si realmente sigue la competición o no. Pero una vez llega Dave Castro, dice que lo primero que dice es como se va a seguir la competición. O sea, ni siquiera hubo un tipo de duda de que la competición iba a seguir. Y esto hace pues que se levanten y que algunos atletas se vayan un poco indignados, evidentemente. Porque como que no dio ningún tipo de explicación, ni siquiera dio la opción a estos atletas a que se explicasen o a que pudiesen poner sobre la mesa un poco cómo se sentían ellos. Y esto, se levantaron y se fueron. Incluido él, incluido Guy, ¿vale? Eh, Dice que le mandaron un mensaje y que él volvió porque estaban debatiendo qué se podía hacer. O sea, qué se podía hacer en general con la situación, con atletas, etcétera, con la gente que estaba allí, ¿vale? Y que empezaron a proponer. Claro, también hay que tener en cuenta, porque lo explica, que había mucha gente y que una vez empiezan a proponer cosas, que es pues dividir el premio, realizar cosas a su honra, etcétera, pues que es como un gallinero, por así decirlo. Hay muchísima gente y que no se iban a poner del todo de acuerdo. Dice que repartieron un formulario y que un poco para saber la opinión de todo el mundo. Porque como digo, pues cada uno tenía su opinión y era muy caótico todo. Y, y parecía que como que si tú rellenabas ese formulario, como que dabas entre comillas el consentimiento de si pasaba o no pasaba una cosa, como que también entrabas dentro de esa parte de la responsabilidad. No sé si me explico. En plan, CrossFit debería de ser, en última instancia, la persona o en la empresa o quien sea el que diga se sigue o no se sigue. Y si se sigue, es bajo mi responsabilidad. No decir yo y los atletas hemos decidido, porque hay muchos atletas, que esto lo explicaré ahora, que dijeron que no. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que dice un atleta, no dice su nombre, que explica prácticamente esto. Dice, no, o sea, la decisión no debe ser compartida, porque si no se divide la responsabilidad, sino que la decisión tiene que ser de ellos, porque la responsabilidad debe de recaer en ellos porque la negligencia ha sido suya, o sea, que no es una cosa que se pueda llegar a dividir con todos, ¿vale? Y después de esto explica un poco que escogieron a 5 delegados, tanto de equipos, individuales, etcétera, y que los demás se fueron a una sala y empezaron a hablar entre ellos, si competir o no, si repartir los premios, etcétera. Un poco lo que estaban diciendo antes, pero sin ser nada oficial, hablando con nadie, ¿vale? O sea, un poco opiniones entre ellos por compartir opinión. Después de esto, dice que llega una chica de CrossFit que dice algo así como eso, como una chica de CrossFit, como que no sabía quién era esa persona y que el premio no se iba a dividir, cosa que las cosas que estaban diciendo que no iba a pasar, y que ellos lo que tenían que hacer, que es un poco lo que dice con estas palabras, que tenían que ser unas fucking bestias en la arena. O sea, que tenían como que demostrar que, pues eso, que al final son atletas de élite, etcétera. A ver, lo son, pero la situación la verdad es que no era la más correcta como para decir ese tipo de comentarios. Pero bueno. Eh, Después también en todo esto, hubo algunos atletas que también se quejaron de la temperatura que había en la pista. Supongo que sería en la pista de atletismo, porque dice en la pista, no sé si será pues eso, la pista o en general en la arena, en el coliseo este donde se hizo
todo lo demás. Y eso, es una de las cosas también que se dijeron, ¿vale? Eh, el atleta que he nombrado antes, que dijo que la responsabilidad tal, pues este mismo atleta dice que, pues eso, que la responsabilidad no es de los atletas y que él seguía en su posición de, oye, esto no debería de ser así, porque Crofi, él explica que Crofi se escudaría en que la decisión no es de ellos solamente, que es lo que he explicado un poco antes, ¿vale? Sino que iba a ser tanto de ellos como de los atletas, por lo tanto como que parece que se iba a dividir la responsabilidad y como que CrossFit se iba a lavar de cierta manera las manos en cuanto a toda esta decisión. Y pues eso, dice básicamente eso. Y que la única condición por la cual ellos como que firmarían, entre comillas, ese acuerdo o llegarían a seguir compitiendo es si la empresa, o sea, si CrossFit dijese que toda la responsabilidad es suya. O sea, soy CrossFit y esto se ha seguido porque yo lo he dicho, no porque ellos hayan querido o no hayan querido, ¿vale? Y fue un poco como el trato entre comillas, ¿vale? Que pues eso, que no nombrasen a los atletas sobre la decisión, porque realmente esta decisión de seguir con los games ya estaba tomada porque cuando reunieron a todos los atletas, Dave Castro dijo que se iba a seguir. Y que después como que parece que hicieron el paripé de, vale, venga, te vamos a escuchar, pero realmente me da igual lo que digáis porque se va a seguir porque lo digo yo. Dijeron que vale, o sea, que trato hecho, que iban a como a recaer la responsabilidad en Crofi, pero no fue así. Dicen que lo primero que dijeron cuando hablaron creo que fue Don Fall, no dice el nombre, ¿vale? Pero él dice algo así como en la primera entrevista o algo así, dijeron que no, que la responsabilidad se divide entre Crofi y los atletas y que ha sido una decisión de ambos. O sea, que no ha sido simplemente de Crofi. Decían que, pues eso, una vez se hizo el tributo, esto es el siguiente paso, ¿vale? Después de una vez reunidos a los atletas. Que vamos, no es que digan ellos, es que creo yo que decimos todos, porque el tributo fue una auténtica putísima mierda. Dice, una vez se hizo el tributo, todos compartían la opinión de que más que respetar a Lázaro en hacerle este tributo, como que parece que le estaban faltando el respeto porque, pues lo que te digo, que más que tributo era una pedazo de mierda. Que era mejor que no hubiesen hecho nada antes de hacer esa mierda. O sea, es que lo dice así literal, lo dice en inglés, dice como piece of shit o algo así, piece of shit. Es como... o sea, se le veía, cuando explica esta parte se le ve como bastante ofuscado, porque, hostia, se ha muerto una persona y está diciendo gilipolleces y encima, o sea, has hecho el paripé con los atletas y encima la intentas hacer ese tributo de putísima mierda que es un minuto de silencio de mierda y se van todos como no tiene sentido, ¿no? Después de todo esto dice como que esto ya un poco sensación de los atletas, ¿vale? Que la presión que puso Crofi en todos los atletas era súper alta porque como seguían los horarios, como que realmente tenías que tomar una decisión rápido de ¿qué hago? ¿Tomo la decisión? No, tal. Hago el what. Bueno, en la siguiente ya me lo tomo. Y como que no dejaban pensar, no dejaban recapacitar bien a todos los atletas. Como que es eso. Era tan alta la presión que había, como que parece que no digirieron bien lo que es la información de todo lo que ha pasado y no sabían cómo actuar. O sea, un poco explica eso, de que era súper alta la presión que había puesto Crofi. Y evidentemente, pues un poco también lo que dice, ¿no? Que es su profesión y que fueron allí para competir y todo el rollo, pero que muchos de ellos no estaban mentalmente puestos y no estarían focus en la competición, y es evidente. Dice él personalmente que intentó seguir, pero que su cabeza no estaba, y creyendo que si seguía podía evadirse, pero al revés. Dice que no, que terminaba la prueba y como que se sentía peor, comenzaba a llorar, dice que estuvo llorando todo el rato, etcétera. Y aparte, que creo que esto viene ahora, que se respiraba pues un ambiente en la zona de calentamiento, etcétera, pues bastante triste, porque, joder, es normal, ¿no? También. Él seguía con la incertidumbre de si competir y no, o no, mejor dicho.
Y mientras calentaban para el tercer WOD, escuchaba a la gente gritar. Que esto también es bastante gracioso, que es como que al principio, porque también tengo a gente allí, como que al principio, o sea, tuve a gente allí en los games, como que al principio eh, se lo tomaron como en serio, entre comillas, ¿vale? Que no hubo música, etcétera, y como que dice que tímidamente iban subiendo el volumen de la música, como que empezaban a animarse, las cámaras empezaban a enfocar a la gente, este típico como kiss cam para darse un beso, o sea, no esa tal cual de una kiss cam, pero de ese rollo. Y como que empezó poco a poco a olvidarse el tema y que durante, pues, al final del día ya parecía entre medio normalillo, pero al día siguiente ya era como que un poco de lo que se queja, también se queja bastante de eso él, durante todo lo que queda de vídeo. Que eso, empezaba a la gente, escuchaba a la gente gritar como si todo fuese bien y que él dice que no había nada bien. O sea, que el ambiente era triste por todos los atletas, pero parece ser que olvidaron todo. La música cada vez más alto, más alta, más gritos, etcétera. O sea, eso referido al público. Explica que hizo uno de los WOD con, con esa presión que sentían, sabiendo que lo que hacía era, en cierto modo, no estaba bien, pues es eso mismo, que había como esa dualidad de pensamiento de, joder, están diciendo que a lo mejor la manera de honrar al azar es siguiendo el WOD, pero realmente como que dentro de él parecía que no era así, ¿vale? Y, y eso, en cierto modo no estaba bien y en su interior había algo que decía que no compitiese. Tuvo una lucha interna en si seguir o no, ya que sus valores no se alineaban con lo que estaba sucediendo. Y veía gente pasarlo mal y él dice como que... Es que aquí sí que hay una cosa que hay como algo que no entendí muy bien. Dice que él ríe con quien ríe y llora con el que llora. O sea, como... Bueno, es que no sé si me explico bien. Que ríe con quien ríe y llora con quien llora. O sea, si tienes a una persona, un amigo y tal, y te lo pasas bien y estás, jaja, si esa misma persona está triste, tú también como que estás triste. Creo yo que lo entendéis bien. Y, y habla aquí, que es lo que digo, que no me enteré muy bien, que habla, concretamente se refiere a Jesús, pero es que no sé si es Jesús de Dios, porque estuve esperando todo el rato que hablase de Dios, porque él es muy religioso, pero dice que vio a la gente llorando y tal, no sé qué, y ese punto como que no me enteré muy bien y dice como eso, pues Jesús, y yo me lo relacioné con un amigo de él, de Lazar, porque dice que vio y lo vio a llorar, pero no sé si es un amigo real o como que se imaginó a Dios llorando porque se ha muerto una persona. Es que la verdad es que no lo sé. Eso sí que hay algo que no entendí muy bien. Después de todo eso, explica pues eso mismo, la dualidad esta que tuvo, de si competir o no, que él después abandonó y tal, y que no juzgó a ninguna, que él no juzga. Dice, quiero quedar claro que no juzgo a ningún atleta, porque cada uno tiene su motivo de seguir o abandonar, pero veía que el ambiente no era el adecuado y solo se imaginaba que en vez de ser Lazar el que hubiese padecido ese trágico suceso, pues que fuese él y que la gente estuviese celebrando, etcétera. O sea, que él se imaginaba que pensaría en su familia, que pensaría en su esposa, etcétera. De, joder, se acaba de morir mi hijo y aquí la gente como si no pasase nada, ¿sabes? Que es un poco chocante el hecho de ver a toda la gente ahí celebrando, etcétera, etcétera. Y siente pues eso, como que no era lo correcto. Eh, pues después cuenta que tras el tributo todo volvió a la normalidad y alguno no podría creer lo que estaba pasando, básicamente. Que fue como el punto de inflexión de una vez pasa este tributo, entre comillas, pues que ya el público comienza, pues, ya se ha hecho el tributo, pues venga, otra cosa mariposa. Eh, al final, al final del vídeo, esto ya es un poco a grosso modo todo, ¿vale? O sea, evidentemente hay muchos más matices, pero creo que lo más importante es lo que dice, sobre todo la manera de cómo CrossFit ya tenía premeditado la decisión, ¿sabes? Que es yo creo lo más chocante y el hecho de cómo explica cómo se hizo la prueba, porque esto es casi al principio. Y la verdad es que lo explica como bastante como agobiado, como que realmente se vivió un agobio, porque incluso Elisa Fuliano también fue una persona que dijo que, hostia, que se agobió y tal. Y te pones a pensar y dices, joder, si nada más que ves manos, intentas ver un lado a otro, te encuentras un poco fatigado, intentas pedir ayuda y ves que no hay ayuda, es como, joder, eso agobia bastante. Y, y bueno, y al final hace un balance de todo que dice que no es lo que pasó, sino el cómo pasó y cómo reaccionó la empresa, sin ningún tipo de organización, pasando de los atletas, etcétera. O sea que básicamente es eso, que
que también explica un poco la visión que he tenido yo durante estos días, que es un caso fortuito 100% de te estás ahogando, se tira un salvavidas, te rescata a los 2 minutos, a los 3 y te mueres, pues es que puede pasar. O sea, que no es una cosa que sea rara, porque puede pasar. Porque la gente dice, no, en el fútbol, sí, pero en el fútbol, si cae una persona redonda, a los 50 segundos está todo el equipo médico alrededor suya. Y este muchacho se murió y se apegó su cuerpo 2 horas debajo del agua. O sea, que son cosas que no tienen nada que ver. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y aún no se sabe si fue negligencia, si se ahogó o si le dio un infarto y se murió del propio infarto. O sea, eso aún no se sabe. Pues lo dicho, hizo balance de todo, de que, pues, como digo, que no es el qué pasó, sino cómo pasó y cómo reaccionó la empresa. Habla de la poca seguridad que hubo y que no parece ser que no hicieron un estudio para ver si había riesgo. O sea, hablan como de una empresa, habla como de la profesionalidad, de hicieron un estudio profesional de una empresa para ver si realmente se podía hacer así, así. Que yo eso sí que no tengo ni idea y a lo mejor él tampoco sabe, pero se lo puede llegar a imaginar. Pero eso, que realmente es evidente que cuando vimos la prueba con tanta gente y 4 o 5 paddleboard de estos, pues que no es la mejor manera de cubrir un evento de este tipo, la verdad, o al menos eso creo yo. Eh, que parece ser que la empresa solo se centraba en el dinero y en los patrocinios, etcétera. Que esto también, por otro modo, puedes llegar a pensarlo, pero joder, es como puedes seguir con el evento hacia adelante o con la competición hacia adelante y hacerlo totalmente distinto, ¿sabes? No centrándote tanto, porque parecía como que se estaban centrando mucho en el dinero. Y es, pues mira, repartís los premios, intentás cubrir todos los gastos de todos los atletas para que queden a cero y haces una super exhibición. Él dice, mm, como podíamos haber hecho una exhibición en la que todo el público hubiese competido contra nosotros o algo así, con nosotros, que hubiésemos pasado como un tributo real al azar de eso, de joder, de que realmente el CrossFit es comunidad y no es toda la palabrería que hay de comunidad, sino que realmente existe una comunidad. Y dice, pues eso, que es más que evidente que ha quedado pues a la altura del betún pasando lo que ha pasado, o sea, que no han tomado una decisión realmente lo más acertada posible. Y bueno, y al final saca, al final de todo el mensaje, que esto ya es para finalizar, ¿vale? Saca un mensaje positivo de todo esto, de, bueno, espero que, que todo el suceso haya ocurrido con la finalidad de que realmente nos demos cuenta de que tenemos que ser más felices, tenemos que pasar más tiempo con la gente que queremos, tenemos que enfadarnos menos por cosas estúpidas, bla, bla, bla. O sea, un poco así un mensaje más positivo. Y sí que habla entre medio ahí de Dios, pero evidentemente no voy a nombrarlo, o sea, porque eso son personas que son muy creyentes y para las personas que sean creyentes, pues más o menos saben el mensaje que va a tener en cuanto al problema. Pues que gracias a Dios pues, estamos bien y qué tal, y que Él va a estar mucho mejor que nosotros porque Dios lo ha cogido en el paraíso, etcétera, etcétera. O sea, un poco ese discurso, ¿vale? Y nada, creo yo que no me he dejado nada, o sea, como digo, lo más importante creo yo que es, pues eso, cómo pasó la prueba y un poco el aire que se respiraba allí dentro, que dice que era bastante triste y bastante pesado, porque había como eso, como lo que digo, una dualidad muy, 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 muy notoria dentro de los atletas y en el público, o sea, como que el público, fiestas, etcétera, que él dice mucho eso, están de fiesta, o sea, no dice fiestas, pero no refiriéndose a que están de fiesta, sino como que hacen, pues eso, celebran, etcétera. Y, y la verdad es que, joder, es que tiene que ser bastante chocante el hecho de que no se ha dejado de morir una persona. Y no se ha muerto una persona por un accidente o por algo que sea, sino que o sea, en gran medida se ha muerto también por el hecho de que ha habido una negligencia, que es un poco lo que compartían, o parece ser que compartían la gran mayoría de atletas, porque habla de porcentajes de que hubo un 70%, o si dice un número primero y después dice otro. Dice al principio un 70% y después dice un 50 y algo. Y, y, y eso, y es el porcentaje como que parecía que iban a seguir y otros que no querían seguir o algo así. Y, y la verdad es que es como, a ver, después es complicado porque es complicado el hecho de sacar una conclusión de todo esto y decir, si tú no, yo sí competiría, yo sí, no, yo no.
a ver, no te has puesto en su lugar. O sea, si tú llevas toda la vida queriendo ir a los CrossFit Games y aunque sea una putada y sea joder, tío, es muy jodido competir así. Es que son los CrossFit Games y a lo mejor nunca vas a volver a verlos en tu vida, que un poco es lo que dice él a la hora de hablar de eso, de que no va a juzgar a nadie. Es que puede ser su primero game y los últimos, porque puede ser que no pise nunca más la arena. Y dice, por eso yo no voy a juzgar a nadie en eso. O yo juzgo a la empresa de que no ha hecho las cosas bien. Y es un poco el tema. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Porque no solo ha sido él ha sido uno de los que ha hablado abiertamente en un vídeo de 1 hora y media prácticamente. Pero, ¿qué es lo que pasará a partir de ahora, ¿sabes? O sea, va a ser complicado porque sobre todo se va a ver cuando empieza la temporada. O sea, imaginaros que los más tochos no se presentan a Open y no hacen nada. O sea, solo se presentan a las competiciones estas, pues Dubai, Guadalajara, etcétera, y no se presentan a Games. La verdad es que, no sé, es bastante chocante todo lo que ha pasado y en cierto modo como que aún estoy esperando como que se esclarezca todo bien. O sea, que salga Croft y diga algo y salgan atletas y digan esto como oficial, ¿sabes? No como este vídeo, por ejemplo, que es algo como algo que tiene dentro y yo quiero explicar qué ha pasado desde mi punto de vista y quiero explicar cómo lo he visto yo y cómo lo he sentido yo. Quiero que salga algo de que diga, mira, pues soy el portavoz de todos los atletas de este año de los Games y decimos que el próximo año ninguno va a competir, ¿sabes? Por ejemplo, que lo digo por decir. Pero estoy como esperando algo así, ¿sabes? Como algo más oficial, entre comillas. Así que nada, pues lo dicho, que se ha hecho 26 minutillos, pero que ya digo que ha sido 1 hora y pico. O sea, más o menos está condensado. Si lo queréis ver, verlo. No, tampoco, yo qué sé, guía hablando, tampoco es una cosa. Y, y nada, lo dicho, que os vaya fantásticamente bien el día. Adiós.